¿Que somos buenos o somos malos? Somos buenos o somos malos. Somos malos, ¿verdad? La Escritura dice que no hay bueno ni a un uno. Ni a un uno. Ni a un uno. ¿Sabes cuando nos consideramos buenos? Cuando nosotros nos comparamos con otras personas. Cuando tú te comparas con otra persona y siempre buscas a alguien peor que tú, claro. Cuando tú te comparas con otro, entonces tú te consideras mejor, bueno, más bueno, ¿verdad? Porque te comparas con otra persona que quizás tú la ves que es más mala que tú. Pero en realidad, tanto pesa tu pecado como el pecado del otro. Porque nuestra comparación tiene que estar en Jesucristo. Es Él. Entonces nunca vamos a llegar a Él. Unos están muy abajo, otros están quizás en el monte Everest, pero al final cuando tú miras las estrellas, sigues igual de lejos. Estás igual de lejos. O sea que tu pecado te alcanza. Y esto es lo que Pablo estaba intentando decir en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, diciendo que todo hombre está bajo pecado, que no hay ni uno solo bueno, que todos necesitamos a Jesús en nuestra vida, que todos necesitamos creer por medio de la fe en Cristo. Le estaba hablando a los judíos y le hablaba a los griegos, le hablaba a todos, le decía que no hay judío, no hay griego, que todos están bajo pecado. Esto es para que nosotros entendamos que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestra gloria o por todo lo que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Cero. Imposible. Nadie puede ganarse la salvación porque no hay nadie bueno delante de la presencia del Señor. Vamos a leer aquí, hemos dicho, a partir del verso 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjate, para que toda boca se cierre y toda persona quede bajo el juicio de Dios. Eso es muy importante porque primeramente Pablo trae una mala noticia. Y si no hay una mala noticia, el Evangelio no tiene sentido, porque el Evangelio son buenas noticias. Pero primeramente tú tienes que saber la mala noticia, que la mala noticia es que estás perdido, la mala noticia es que estás condenado, la mala noticia es que sin Cristo no hay nadie que pueda ser salvo y nadie que pueda alcanzar la justicia de Dios. Nadie. Entonces, para que alguien crea en Jesús, primeramente tú tienes que comunicarle la ley de Dios. Tienes que decirle claramente que por muy bueno que él crea que es, se va a condenar. Hay gente que tú le puedes decir, ¿tú crees en Dios? Te va a decir, claro, yo creo en Dios. ¿Y tú te crees bueno? Hombre, sí. ¿Y tú crees que vas a ir al cielo? Pues no sé, yo creo que sí. Entonces tú tienes que decirle, bueno, ¿pero tú no has mentido nunca? Hombre, sí, claro, alguna mentirijilla habré dicho. Pues entonces, si tú has mentido alguna vez, tú eres un mentiroso. Y la palabra dice que los mentirosos no van al reino de los cielos. ¿Ves? Tienes que ponerle bajo las cuerdas. ¿No he robado nunca nada? Hombre, robar. ¿Ni un lápiz? ¿Ni una goma de borrar? Hombre, algo así sí, pues entonces eres un ladrón. Y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Vaya. Tienes que ir arrinconando a la persona, ¿eh? ¿No has mirado nunca a una mujer y le has dicho, ¿cómo está? ¡Oh! Hombre, eso sí, claro. Pues dice que eso es adulterio, dice la palabra. Los adúlteros no entran en el reino de los cielos. ¿Y entonces qué hago? ¿Estás condenado? Pero tengo buenas noticias para ti. ¿Ves? Ahí entra la buena noticia de Dios. Ahí entra el Evangelio de Dios. Porque eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es
aleluya, poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Amén. Nosotros tenemos que aprender cómo traer el evangelio a una persona, cómo traerle las buenas nuevas a alguien. Amén. Las buenas nuevas no es yo estoy en una iglesia, hay muy buena música, tengo muy buena gente, que allí puedes hacer amistades. Ese no es el evangelio. El evangelio es que cada uno de nosotros estábamos perdidos sin Cristo. Y tú tienes que arrinconar a esa persona y decirle claramente, con mucho amor, con mucho cariño, no envíes a la gente al infierno de golpe, porque somos muy dados a enviar a la gente al infierno de seguida. Hay que decirle a la gente que hay salida, que Dios amó a este mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el gran amor del Señor. Pablo está diciéndole aquí que la ley, lo que hace la ley es poner a toda la gente bajo condenación, tanto si son griegos como si son judíos, porque el judío pensaba que por el hecho de ser judío, por el hecho de haber nacido en Israel, por el hecho de tener la ley, los mandamientos y que Dios había fijado en ese pueblo, ellos ya eran superiores a los demás. ¿Sabéis cómo llamaban a los gentiles? Lo llamaban perros. Perros. Los que no eran judíos, eran perros. Y el mismo Jesús le dice a aquella mujer, le dice, no es bueno echar la comida de los hijos a los perros, a los perrillos. Los gentiles eran perrillos, perros. No valían para nada para el judío. Y el judío oraba, fíjate cómo oraba el judío cuando levantaba la voz y decía, te doy gracias, Señor, porque no me has hecho mujer, ni me has hecho un perro como estos gentiles. Ellos se consideraban tan exclusivos que Pablo tiene que derribarlo. Tiene que derribar toda esa jactancia que había en ellos. Y Dios tiene que derribar también jactancia que hay muchas veces en nosotros, para que nosotros siempre estemos mirando a la cruz. Amén. Porque no se trata de que yo creo en Dios, porque el diablo también cree en Dios y no es salvo. No se trata de creer en Jesús. ¿En qué Jesús estás creyendo? Porque mucha gente cree. El Jesús que tú tienes que creer es Jesús, el que te redimió en la cruz, el que derramó la sangre poderosa en la cruz, en el Cordero Pascual, en el Cordero que se sacrificó por ti y por mí, porque era necesario que alguien pagara por nuestros pecados, porque era necesario, porque si no, Dios no hubiera sido justo. Si tú dices que amas a los niños y tú ves que alguien está abusando de un niño, ahí te viene ira. Amor, pero al mismo tiempo te viene ira. Eso es lo que hace Dios. Dios ama al hombre, pero tiene ira hacia el pecado. Porque el pecado no puede habitar juntamente con la santidad de Dios. Dios no puede habitar en medio de pecado. No es su naturaleza. Por eso alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar el precio. Él, Jesús, pagó el precio, un precio alto por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nosotros, porque nosotros no podíamos pagar, porque éramos pecadores. Tenía que ser un justo tenía que morir por nosotros, para que la justicia de Dios fuera cumplida. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú por medio de la ley sabes que has pecado, por eso la ley es necesaria, porque la ley te trae conocimiento de que has hecho lo incorrecto. Si no aplicamos la ley a nuestra vida, no puede venir convicción de pecado, porque tú piensas que estás haciendo lo bueno. Pero cuando tú conoces la palabra, conoces la voluntad de Dios, tú sabes que eso es injusto. Mucha gente dice, no, es que estamos en la gracia y la ley ya pasó. Hermano, no. La gracia te redime de la maldición, pero no de la ley. La gracia te redime de la maldición, de las consecuencias de la ley, que era muerte, que era enfermedad, que eran tumores, eran cosas horribles que podían pasar cuando uno, la ley era cuando alguien infringía la ley. Pero Jesús te redimió en la cruz de toda esa maldición.
pero la ley es necesaria. La ley sigue vigente, no matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no te harás imágenes, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Todo eso sigue vigente. Hay leyes que todavía siguen vigentes. Ahora, lo que no sigue vigente son las leyes de los sacrificios. Nosotros no tenemos por qué traer un cordero aquí y sacrificarlo por nuestros pecados. Cristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén? Gloria a Dios. Den ese aplauso al Señor. Venga. Aleluya. Amén, dice el niño. Amén. Gloria a Dios. Dice el 21, 3:21. Pero ahora, repite conmigo, pero ahora. ¡Oh! Ese pero ahora es como Lutero decía, este versículo es como un resumen de toda la gracia de Dios, de toda la bendición de Dios, de todo el poder de Dios para cambiar la situación que teníamos tan dura. Pero ahora, menos mal que hay un pero ahora que estábamos perdidos, ahora que ya no había solución para nosotros, ahora que estábamos sin Cristo, sin Dios, sin salvación. Pero ahora, fíjate, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado algo nuevo, la justicia de Dios. Ha venido a nosotros la justicia de Dios. La justicia es como un manto que te permite entrar en la presencia del Señor. Porque sabes una cosa, cuando Jesús se bautiza en el Jordán, viene la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque Él no tiene complacencia en nadie más, Él tiene complacencia en su Hijo. Amén. Y cuando nosotros nos vestimos de Jesucristo, Él ya no ve nuestros pecados, Él ve a Jesús. Amén. Por eso es importante que tú te vistas siempre de Jesús. Vístete de su presencia, vístete de su gloria, vístete de su poder, vístete de su amor. Transforma y cambia tu forma y tu manera de ser para que Dios pueda agradarse cada día más de ti. Amén. Es imposible estar en Cristo y vivir en pecado. Es imposible. Es imposible porque la conciencia se va a endurecer poco a poco. Se endurece la conciencia cuando nosotros no obedecemos a Dios. Y al final lo que hacemos es alejarnos de Dios, pensando que lo que hacemos no es malo, que todo el mundo lo hace, que Dios ya me perdona. Pero dice que habiendo conocido a Dios y seguimos pecando, ya no hay más sacrificio por el pecado. Por eso es muy importante que nosotros somos llamados a santidad. A santidad nos llamó el Señor. Amén. Porque sin santidad nadie, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, porque lo único que había para los judíos era la ley. Se creía que ellos lo tenían todo. Dice, pero ahora, escuchadme, pueblo judío. Le decía Pablo aquí a mucha gente, porque él estaba escribiendo esta carta mayormente para los judíos. Escuchadme ahora, pero aparte de la ley, ahora se ha manifestado algo más poderoso, que es la justicia de Dios. ¿Amén? La justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe. No es la fe, porque la fe en sí no mueve nada, la fe no mueve montaña. Quien mueve la montaña es Dios. Amén. La fe simplemente es el camino hasta llegar a aquel que puede hacer el milagro. Amén. Porque tú podrías gloriarte, no es que yo tengo mucha fe, es que aquel no tiene fe, es que los otros no tienen fe, y yo tengo fe y por eso he recibido el milagro. No, la fe simplemente es el camino, pero quien hace el milagro no es la fe, quien hace el milagro es Dios. Amén. Quiero que lo tengas claro. Por eso no puede haber jactancia ni en que yo tengo más fe ni menos fe, porque al fin y al cabo quien te dio la fe fue Jesús. Porque la fe viene de Él. Amén. Él te da la fe que tú necesitas. Te dio la fe para ser salvo, y te da la fe para ser sanado, y te da la fe para ser liberado, y te da la fe para que tú puedas prosperar, y te da la fe para que tú puedas tener todos los recursos que tú necesitas. Él te da la fe cuando tú se la pides.
Lo mismo que dice el libro de Santiago, que tenemos que pedir sabiduría y Él la da en abundancia, también cuando le pedimos, Señor, auméntame la fe, Él te va a aumentar también la fe. Amén. Porque la fe es necesaria. Amén. Pero la fe no es algo tuyo, es algo que viene de parte de Dios, porque tú y yo no teníamos fe, pero trajo fe en nuestro corazón para arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. O sea que no tenemos jactancia, no podemos jactarnos de nada. Amén. Para que toda la gloria siempre sea del Señor, no nuestra. Amén. Ay, es que yo he traído mucha gente a la iglesia. No, el que añade a la iglesia es el Señor. Amén. Porque cuando tú estés delante de la presencia del Señor no te podrás jactar de nada. Porque el único que tiene el poder y la gloria y la dignidad y la honra para abrir los libros y abrir los sellos es Jesucristo, el único, el Hijo de Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. ¡A su nombre! ¡Aleluya! La justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Esa justicia de Dios para uno es ira para condenación. Para nosotros la justicia de Dios es salvación en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su santo nombre. Porque un juez, el juez está puesto para que cuando alguien ha cometido un delito lo condene. Si no, ese juez no sería un juez justo ni amoroso. Imagínate que ese juez dice, yo soy tan amoroso, tengo tanto amor, que esa persona que ha violado a varios niños y que ha matado a tanta gente, pero tengo tanto amor que lo voy a soltar y lo voy a dejar libre. Eso no es justicia, eso no es amor. Porque aquel que ha sido condenado tiene que recibir su condenación y su pago por ese pecado. Pero al venir Jesús, lo que ha hecho ha sido perdonarnos de todas nuestras injusticias. Hermano, esto no lo entendemos. La gracia de Dios no se entiende y no puede comprenderse como un asesino, como una persona mala, como alguien que ha hecho tanto daño puede realmente arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida. Eso no lo podemos entender, es que eso no cabe en nuestra mente, pero Dios lo hace. Dios cambia a un sicario, cambia a una prostituta, Dios cambia a un drogadicto, Dios cambia a la persona más vil y más miserable cuando le trae fe y el arrepentimiento viene a su corazón, pero se le ve el arrepentimiento, se le ve el cambio. No es un cambio así de pasado por agua, como muchos tenemos ese cambio pasado por agua, no, es un cambio real de la persona que cambia automáticamente, que dice, ¿cómo es posible que esta persona, que era un matón, que era alguien que no se podía acercar a él, está lleno de amor? Ah, porque es Jesús el que cambia a las personas, amén. Es Él el que las cambia. Por eso tenemos que tener la confianza de que nuestro corazón tiene que ser cambiado y transformado por medio del Señor. Pero si no buscamos a Dios, si no oramos a Dios, si no nos acercamos a Dios, es que nos jactamos de que podemos nosotros por nosotros mismos hacer la obra. Y es imposible. ¿Por qué la gente no viene a orar? Porque la gente cree que no necesita orar. ¿Por qué la gente no lee la palabra? Porque cree que no necesita leer la palabra. La gente no busca el Espíritu y sigue viviendo en la carne, porque sigue viviendo en su pasado, jactándose y gloriándose de sus propias formas y sus propias maneras. Pero sin Cristo no somos nada. Sin Jesús no somos nada. Todo nos sale mal. Y llegará un momento en que cada uno de nosotros va a comparecer delante de la presencia del Señor. Un día, dice Pablo, todos estaremos delante del gran trono para compadecer y para recibir ya sea recompensa o nos vamos a avergonzar y nos vamos a alejar avergonzados por no haber hecho la obra de Dios. Por eso el que tiene llamado de Dios tiene que cumplir su llamado. El que tiene un propósito de Dios tiene que cumplir su propósito en Dios. El que ha sido llamado por Dios ha sido llamado no para estar simplemente sentado, sino para que su vida cambie, para que sea testimonio, para que sea luz a la gente que están fuera. Y tenemos que ser luz, porque Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. No esperemos que el mundo nos dé ejemplo, somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo al mundo. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Y dice la palabra, si la sal se queda insípida, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera y ser hollada, pisoteada por los hombres. Y eso es lo que hace muchas veces
que somos mal testimonio. La gente pisotea el Evangelio, pisotea la palabra de Dios, porque los hijos de Dios no damos testimonio de su palabra. Y tenemos que ser ejemplo y testimonio en este mundo. Nos cueste lo que hay vueltas pensando y pensando. ¿Qué pensamos? Si no somos nada. Si en un momento podemos partir. En un momento se para el corazón, en un momento viene un ictus, en un momento viene un accidente de tráfico, en un momento pasa algo y nos vamos. ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? Es momento de cambiar. Es momento de ser transformados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al santo nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen. Tanto si son judíos como si son griegos, como si son musulmanes, como si son asiáticos, como si son budistas. Para todos los que creen. Amén. Aquí no hay diferencia entre razas de uno y de otro. Aquí no hay raza, no hay etnia, no hay unos mejores que otros. Cristo murió por todos y salva a todos aquellos que creen en Él. Amén. Gloria al Señor. Porque no hay diferencia. Mira, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Dilo conmigo, no hay diferencia. No hay diferencia. Y sigue Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso hay un mundo que se está perdiendo, pero no hay, en este tiempo nos falta esa comprensión, nos falta ese deseo, ese anhelo de proclamar el Evangelio quizá a las personas que están a nuestro alrededor. Nos cuesta tanto trabajo. Y hablo por mí mismo, nos cuesta tanto trabajo abrir nuestras bocas y proclamar que somos hijos de Dios y que hay salvación para tanta gente que se está perdiendo. Pero es necesario que nosotros lo entendamos. Y hay que entender esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos. No hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Porque hay un solo mediador. Hay un solo Salvador. Amén. Hay una sola puerta que se llama Jesús. No hay una puerta por ahí diferente, a ver si hay otra puerta por ahí, a ver si el budismo, a ver si el islam, a ver si... No hay otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Amén. No hay otro camino, no hay otra puerta. Y nosotros pensamos que puede haber otra puerta. Eso es jactancia. No hay otra puerta. La única puerta es Jesús. Amén. Hasta que no entendamos esto, nosotros no vamos a compugirnos de corazón por aquellas personas que no conocen al Señor. Tenemos que obligarnos a nosotros mismos a ser lanzados para este asunto, para poder invitar a la gente que conocemos. Aprovechar las oportunidades que Dios nos da para poder predicar la palabra a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que nos rodea. Que Dios nos dé la oportunidad, que nos abra puertas para poder hablarle a la gente con amor y para poder atraerla al Evangelio. Amén. Bendito sea el Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice la palabra, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente, esto es gratis, hermano. Esto es gratis, esto es un regalo, esto es un don. Justificado gratuitamente por su gracia, por su amor, por la gracia de Dios mismo manifestándose a tu persona. La gracia de Dios manifestándose, volcándose a ti y a mí que no merecíamos nada. Y esa gracia nos sigue ministrando, porque si la gracia no nos siguiera ministrando, llegaría un momento que nadie sería salvo. ¿Te das cuenta? La gracia es como un río que va fluyendo y va limpiando nuestra vida. Somos como una piedra en medio de un río, pero la gracia va fluyendo y va limpiando continuamente nuestras vidas y nuestro corazón. Porque no merecemos nada, merecíamos la muerte, pero la gracia de Dios viene para limpiar y para transformar nuestro corazón día a día. Amén. Bendito es el Señor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí sale una palabra nueva, redención. ¿Sabes lo que es redención? Que tú y yo éramos esclavos del pecado. Y Jesús dice en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Porque éramos esclavos, éramos pecadores. El mismo pecado que estaba en nosotros nos llevaba a seguir pecando. Pero ahora al conocer la verdad, al estar en Cristo, hemos sido redimidos, hemos sido comprados para que ya no seamos más esclavos del pecado, sino que seamos siervos de la justicia de Dios. Amén. Ya no más pecadores. Ahora somos siervos de Jesucristo en su justicia. Ahora ya no le debemos nada a nuestro cuerpo carnal. Ahora se lo debemos a Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor. ¿Os gusta este libro de Romanos? Bendito sea su nombre, aleluya. Me quiere callar el diablo. Si yo tengo más voz que, ya ves tú. A mí no me calla nadie. Yo sigo chillando. Dice el 25. A quien Dios puso como propiciación. Otra palabra nueva, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Pon tu fe ahí en esa sangre preciosa de Jesús. Mira cómo cae, cómo te limpia, cómo te redime. Amén. El sacerdote cogía la sangre de los animales y la rociaba en el velo del templo. No podía entrar, nadie podía entrar en el velo del templo. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el templo, el velo se raja para que nosotros podamos entrar en la presencia ahora misma del Señor. Aleluya. Como hemos entrado en esta tarde, cómo la presencia del Señor se ha movido en medio de nosotros. ¿Y cómo se está moviendo? Porque es que lo veo en vuestros rostros. Veo la presencia del Señor manifestándose en este lugar. Y nosotros tenemos que buscar su presencia siempre. Porque su presencia es la que va a guiar siempre nuestras vidas. Su presencia significa que Él está cerca de nosotros. Amén. Su presencia significa que me acompaña. Él dice que te va a acompañar, que estará contigo todos los días hasta el fin. Él te va a acompañar. Cuando tú te alejas de su presencia es cuando tú pecas. Pero mientras tú estés en la presencia del Señor, ¿verdad que tú no miras lo que no tienes que mirar cuando está tu esposa, cuando hay gente alrededor? Ni antes ni después no tienes que mirarlo, pero ¿verdad que no lo haría? Por eso hay que estar, hay que estar siempre en la presencia del Señor, porque el Señor está contigo. El Señor cuando tú vas al lavabo se queda. Cuando tú vas a la ducha se queda. Cuando tú abres el ordenador está contigo. Cuando tú abres el móvil está contigo. Cuando tú miras según qué cosa está contigo. Cuando tú pones cosas que no tienes que poner en los estados está contigo también. Y tenemos que ser muy inteligentes también a la hora de poner cositas en nuestros estados. Vigilemos. Vigilemos. Tanto hombres como mujeres. Que no seamos piedra de tropiezo para otros. Amén. Ni piedra de tropiezo para el Evangelio, ni piedra de tropiezo para la iglesia. Tenemos que ser cautos a la hora de poner, porque los estados los ve todo el mundo. Y si tú sales ahí haciendo tus cositas y tus cosas y enseñando lo que tienes que enseñar, ¿qué testimonio estás dando como iglesia y como cristiano y como cristiana? ¿Hablo clarito? ¿Hablo claro? Porque tenemos, o somos o no somos. O somos de Baal, de carnaval, o somos de Cristo. Y si somos de Cristo, cambiemos nuestras costumbres. No sigamos a Baal, sigamos a Jesús. Amén. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Glorioso y poderoso tú eres, Jesús. A quien Dios lo puso a Él como propiciación. Era lo que tenía más grande. Era como el cordero. ¿Sabes que el cordero pascual, ese corderito, antes de ofrecerlo en la Pascua, lo tenían 3 o 4 meses, lo criaban desde chiquititos de leche y los niños jugaban con ese corderito hasta que llegaba el momento de la Pascua y tenía que sacrificarlo. Tú imagínate sacrificar a un cordero
que era como un animal de compañía, que lo tenían, los niños jugaban con el cordero blanco, sin mancha. Lo miraban los sacerdotes para que no tuviera ninguna mancha. Tenía que ser perfecto. Es que Jesús era perfecto, era la propiciación, era lo más perfecto que había para nuestros pecados. No había nada más perfecto. Era el Hijo de Dios sin pecado, nacido de una virgen, nacido por obra del Espíritu Santo, no engendrado por hombres, sino engendrado por el Espíritu. Era Dios mismo en carne, bajando, encarnándose en cada uno de nosotros. Y ahora cuando Él se va, dice, no os voy a dejar huérfanos, sino que voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Vendré a mi Espíritu, estaré con vosotros, os guiaré, os enseñaré, caminaré con vosotros. Hermanos, tenemos que ser apasionados de Jesús, porque si no vamos a ser religiosos y vamos a vivir una vida cristiana religiosamente, sin amor, sin deseo, sin gusto. No vamos a gustar, como dice la palabra, gustad y ver que es bueno Jehová. Amén. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, Israel es bueno, y no te cambia el nombre, te llamas Israel, a mucha gloria, con mucha honra te llamas Israel, amén, amén, que nadie te avergüence, firme, bendito sea el Señor. Yo sé por qué se lo digo, y Él lo sabe también. Bendito sea el Señor, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Mira lo que dice aquí, que ha pasado por alto tus pecados. Como decía David, de los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. Porque ¿quién no ha hecho tonterías en su juventud? Él ya ha pasado por alto los pecados y ahora somos delante del Señor una nueva creación, una nueva criatura. Amén, amén. Pues claro que 7 veces cae el justo y claro que 7 veces el Señor lo levanta. Claro que el Señor te levanta. Claro que el Señor te restaura. ¿Quién ha dicho que Dios no te restaura? ¿Quién ha dicho que Dios no te levanta? ¿Quién ha dicho que Dios te sigue recordándose de los pecados cuando Él dice que va a echar lo más profundo del mar tus pecados y que no se va a acordar? Que si tus pecados son como rojos como la grana, van a ser blancos como la nieve. ¿Quién te ha dicho que Dios no te va a echar en cara esos pecados cuando Él ya los ha borrado con su sangre preciosa? Amén. O sea, que no te avergüence. Porque quien no tropieza y quien no cae, como decía Pablo, el que diga de estar firme, mira que no caiga. Pero lo más importante es que tú tengas un corazón arrepentido de corazón y que se vea el fruto del arrepentimiento. Amén. Porque si hay fruto del arrepentimiento quiere decir que el Señor ha cambiado y ha borrado ese pecado. Bendito sea su nombre. Amén. Venga, 5 minutos y acabo. Vamos a acabar este pasaje hasta el 4. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Ay, si ha tenido paciencia el Señor con nosotros. Ay, si ha tenido paciencia el Señor con nosotros cuando estábamos pecando, cuando no hemos hecho lo bueno, cuando hemos ido haciendo lo que nos daba la real gana. Y ha tenido paciencia con nosotros, como los papás tienen paciencia con sus niños cuando son chiquititos. O tú no has tenido paciencia con tu niño, con tu niña. Cuando lloraba y cuando rompía las cosas y cuando no comía y cuando tenía fiebre y cuando tenías que levantarte tempranito en la mañana, en la madrugada para darle el pecho, darle el biberón. ¡Qué paciencia tenía! Pero, hermano, ese es el anhelo de Dios. Él tiene paciencia con nosotros. Amén. Él también ha tenido paciencia con nosotros. Amén, Dani, amén. Dice el 26, con la mira, o sea, la mira habla de futuro. Mira es futuro, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él te estaba ya mirando y decía, a este lo voy a limpiar, a este lo voy a justificar, este va a ser mío, este ya era un escogido, tú eras un escogido de Dios, ya te estaba mirando, ya te estaba preparando desde el vientre de tu madre. Tú estabas pecando y Él tenía paciencia contigo y dice, espérate tranquilo, si ya te voy a pillar un día, te pillaré, te cogeré, llegará el momento que vas a arrepentirte de corazón y vas a ser mío.
Porque el Señor tiene paciencia, como dice el libro de Oseas. La llevaré al desierto. Y allí conocerá que era yo el que le daba el pan, el vino y el aceite. Y conocerá que estaba desnuda. Y conocerá que no tenía nada. Y así cuando llegamos al Señor nos damos cuenta de que no éramos nada, de que habíamos pecado mucho. Y le decimos, Señor, ¿cómo has tenido misericordia de mí? ¿Cómo has podido tener misericordia, Señor, de mí con todo lo que yo he hecho? Con las veces que te he fallado. Pero Dios tenía paciencia con nosotros hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto. De un varón conforme es Cristo, amén, porque Él nos mira con ojos de perfección, nos mira con ojos de amor, nos mira con ojos de papá, nos mira con ojos de mamá, nos mira con ojos donde esos ojos no ven el pecado, sino que ven con la mira de lo que tú vas a ser un día, amén, porque vas a crecer y vas a dar fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús, amén. Esta es una iglesia de fruto, de cosecha, de aquí va a haber fruto y de aquí va a haber cosecha en abundancia, porque hay hijos de Dios que se van a levantar, amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Ahora dice el 27, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Por la ley de la fe. No la ley de las obras, se acabó la ley de las obras, sino por la ley que tú miras al crucificado, por la ley de que tú estás agradecido, por la ley que tú estás tan enamorado de Jesús que dices, ¿cómo le voy a fallar yo? Estás tan enamorado de tu novia, estás tan enamorado de tu esposa, de tu esposo que dice, ¿cómo le voy a fallar yo? Aquel que me ama tanto. Pero tú tienes que entender eso, que te amó tanto y que te sigue amando tanto, que cómo voy yo ahora a pecar, cómo voy a hacer yo lo malo, aquel que me está amando de tal manera. Imposible, imposible, imposible. Porque el que ha sido redimido del pecado, ¿cómo va a volver de nuevo al pecado? No sea como ese animal que vuelve otra vez a revolcarse en el vómito y vuelve otra vez a revolcarse en el barro, que lo lavas y vuelve a revolcarse en el barro. No. Tú no eres ese tipo de animal, tú eres una oveja del Señor, amén. Tú eres un cordero del Señor, tú eres un hombre y una mujer redimido por la sangre de Cristo. Tú no eres un cerdo, tú no eres una persona que se revuelca en el vómito de este mundo. Ni hablar, amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor, venga, dale ese aplauso fuerte, porque se lo merece todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Venga! Que se enteren los vecinos que aquí vive Cristo. Amén. Nos van a echar por gritones. Bendito sea el Señor. Concluimos pues, yo concluyo también. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es de los gentiles, de todo aquel que cree en Jesús. Amén. Es Dios que ama a todo el mundo. Porque Dios es uno. Y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. O sea que, hermanos, tú y yo hemos sido justificados por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Quiere decir que nosotros aquí no hemos participado para nada. Pero como necesitamos seguir conectados con Jesús, porque el pámpano que se separa de la vid se muere, nosotros necesitamos acercarnos al Señor en oración, en comunión, en humildad, continuamente, y dile al Señor que te acompañe siempre, que la presencia del Señor te acompañe siempre, para que tú tengas siempre conciencia de su presencia cerca de ti. Amén. Nos ponemos en pie, en el nombre de Jesús.
Aleluya. Antonio quiere despedir la reunión. Padre, bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, Padre, esta tarde, bendito Dios. Padre, por esta palabra tan preciosa y tan maravillosa, Señor, que vamos a llevar a cabo, Señor, Padre mío. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor Jesús. Padre, que quede grabada, Señor, en nuestro corazón para llevarla por obra, Señor, y para llevarla a cabo, Señor, bendito Dios. Gracias por esta tarde, por cada corazón, por cada vida, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Os espero el domingo. Ahí hay fuego.